nosotros está un señor de Logroño. Buenas. Saludes, señoros. También tenemos a Daniela Isolina. Buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. También a Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Y el equidistante. Buenas. Hola, buenas noches desde Zaragoza. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Tengo que hacer coto de caza progre de eso. Sí, Es brutal. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir? Sí, quería darle la pregunta ahora a Roberto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pedro. A ver, una cosita. Bueno, en parte me has contestado muchas preguntas que tenía por aquí, porque digamos en tus respuestas había buena parte de las respuestas que han ido comblando un poquito, han ido, digamos, completando algunas preguntas que tenía. Pero bueno, de mientras las he ido redefiniendo un poquito y las he transformado en preguntas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo te había oído en una conferencia tuya, no conferencia, quizás no, quizás más bien una entrevista tuya que justamente hablando de los jacobinos, precisamente, de hecho, a mí me llaman como mote el jacobino, que lo sepas, bueno, el jacobino rancio. Pues ya tienes mi admiración. Ya tienes mi admiración. Hablando de los jacobinos, de alguna forma, tú te decías en una entrevista que te escuché hace un tiempo, decías que de alguna forma era ya una protoizquierda, ¿no? Una protoizquierda, el jacobinismo, de alguna forma. Y entonces, claro, yo mi pregunta anterior era un poco esta, ¿no? El jacobinismo, vamos a dejar por hecho de que era una protoizquierda o el nacimiento de una cierta izquierda. Ya sé que el contexto, el tiempo hay que respetarlo, pero bueno, vamos a saltarnos un poquito digamos, de convencionalismos y vamos a poner que el jacobinismo era, digamos, una protoizquierda. Luego, la izquierda hoy en día tú la defines muchas veces como izquierda indefinida, y veo que ahora también incluyes a la derecha indefinida, lo cual me parece novedoso como concepto, porque yo te había oído el de la izquierda indefinida, no el de la derecha indefinida, que me lo he anotado porque como novedad, ¿no? Que está bien. Y luego, digamos, la comunista es la que me has contestado. Y mi pregunta era, ¿y la comunista qué es? ¿No? Pero ya has contestado. O sea, la comunista me ha quedado claro que para ti es la izquierda auténtica, o sea, la izquierda auténtica o la izquierda, la que mejor ha recogido el testimonio de los jacobinos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo haber entendido esto y creo que lo he entendido bien. Luego, si eso me lo dices o me lo desmontas o lo que sea. Por cierto, pequeño paréntesis, yo salí en el 2017, soy de Barcelona, soy de aquí de Cataluña y salí en defensa de la nación española. Eso es otra. Luego, la izquierda, claro, la izquierda, digamos, tú le decías en esa entrevista sobre el jacobinismo, tú querías dar a entender, yo creo, a los nacionalistas, o sea, a los de la supuesta izquierda catalana y a la supuesta izquierda vasca, que evidentemente no se están comportando como la verdadera izquierda que la protoizquierda jacobina, digamos, había hecho nacer porque no están defendiendo el Estado-Nación español. Por lo tanto, al no estar defendiendo el Estado-Nación español, que se supone que es el que conglomera, el que aglutina a las diferentes regiones de España, se están comportando más bien como reaccionarios de derecha y gente que, digamos, que quisiera establecer el viejo régimen por derecho de sangre, etcétera, que no más bien como auténticos herederos, prístinos herederos del jacobinismo y comportarse como un jacobino como Dios manda, o sea, como un hombre de izquierda como Dios manda, que es defender más bien el Estado-Nación, que es un concepto moderno de izquierdas que engloba y aglutina al pueblo raso, es decir, y quitar privilegio a los que lo tenían, ¿no? Y los que lo podían tener en el futuro. Luego por otra parte, ya es lo último, también me has contestado una pregunta que era muy chula, y me la has contestado, pero la puedo ampliar sobre si, yo te iba a preguntar concretamente si creías que la correlación directa entre, digamos, el progreso tecnológico y los cambios políticos era o no era. Has contestado que sí, y entonces ahora mi pregunta es, si crees que, porque has dicho que digamos, tú has dicho que la revolución industrial rompe con el feudalismo, de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, me contestas que sí a la pregunta, y luego entonces yo la reformulo de la siguiente manera. Si crees que se va a poder parar la globalización, tanto sea la globalización de izquierda, protocomunista, como la queramos llamar, como la globalización que quiere imponer una cierta ala de la derecha, se va a poder parar la globalización, puesto que
la correlación entre el progreso tecnológico y expandir y derribar barreras feudales o regionalistas, parece ser que la correlación queda establecida. Por lo tanto, si queda establecida la correlación, la pregunta sería la siguiente. O sea, pregunta y respuesta casi, ¿no? Más para tu análisis. Es decir, va a ser casi imposible parar la globalización, ¿no? De alguna forma, si realmente va correlacionada con la tecnología, puesto que la tecnología no para de avanzar y de unirnos todavía más, ¿no? Y de derribar más fronteras. Y bueno, ya creo que para empezar ya está bien. Creo que vas a tener faena ya. Bueno, no, a ver, bueno, yo las coordenadas un poco no, totalmente que sigo son las que expone Bueno en el mito de la izquierda, ¿no? Esto del jacobinismo como generación de izquierda. Él habla de distintas generaciones en el mito de la izquierda, habla de distintas generaciones. O sea, la izquierda tiene distintas generaciones que tienen cierta unidad en cuanto de origen y tal, pero que son distintas y muchas veces se oponen entre sí, por ejemplo, socialdemocracia contra el comunismo y demás, ¿no? Son 6 generaciones de izquierda las que distingue Bueno. La izquierda jacobina, bueno, ahí no hay anacronismo, ¿no? Ahí es donde surge la distinción entre izquierda y derecha en la Asamblea Francesa, ¿no? Del año 1789, pues surge la distinción cuando están votando el veto del rey, o veto si el rey tiene que tener, porque la Revolución Francesa no surge como republicana, ¿no? La república se formará después, en 1792, después de la traición del rey y de su ejecución en enero de 1793. Pero la República se declara en septiembre de 1792 tras la batalla de Valmy y tras la escapada de Barents, ¿no? Por parte del rey, la traición, digamos, del rey de Luis XVI. Y entonces, pero en principio no es una revolución republicana la Revolución Francesa, es monárquica. Entonces, ¿cuál es el papel del rey? Al principio, ¿tiene derecho a veto o no tiene derecho a veto? Y entonces ahí se establece la distinción izquierda-derecha. Literalmente, los de la izquierda afirmaban, la montaña y tal, jacobinos y otros, afirmaban que no tenía derecho a veto el rey sobre lo que saliera de esa asamblea, y la derecha, no sé si lo dije antes al revés, y la derecha, los que estaban a la derecha del presidente de la asamblea, que era Munier, creo, en aquel momento, pues sí afirmaban que el rey tuviera derecho a veto. Bueno, pues ahí surge la distinción y esa distinción va rodando y se va, digamos, sucediendo una serie de generaciones que se incorporan a movimientos políticos, sobre todo cuando empieza a ser protagonista el movimiento obrero, hacia mediados del siglo XIX, 1848, la primera revolución, digamos que el movimiento obrero saca la cabeza como un grupo de presión importante, es la de 1848, y entonces pues se van sucediendo distintas generaciones, en función de, pues, básicamente, esto es lo que dice Proudhon también, ¿no? Un poco emulando la idea de Sieyès, del tercer estado, pues Proudhon lo dice con la clase obrera, en el papel político de la clase obrera que tiene que tener y tal, ¿no? Y entonces, bueno, se van sucediendo las distintas generaciones de izquierda en función de la incorporación de sectores sociales que estaban fuera del ámbito de decisión política, se van incorporando, porque la nación es la que tiene que decidir, la nación son todos. Entonces, poco a poco se van incorporando esas clase proletaria que estaba en el entorno de la industria, absorbida por la industria, del campo a la ciudad por la industria, atraída por la industria, que no tiene un papel político, empiezan a otorgárselo, los cartistas primero, porque dicen, bueno, esta gente, es decir, la jurisdicción de Manchester, resulta que en el Parlamento tiene no sé cuántos votos y aquí hay un mogollón de gente que está en torno a la industria, que no está participando políticamente. Entonces empieza un ajuste con las jurisdicciones de los votos y tal, de todo esto, ¿no? Bueno, más o menos la historia del siglo XIX, del movimiento obrero y demás. Entonces, eso va, digamos, y tanto derecha como izquierda van concediendo cosas a nivel político ya, una vez que toman el poder. Por ejemplo, pues eso, el famoso seguridad social, pues la inventa Bismarck, vale, pero la inventa Bismarck mandando a la clandestinidad a la socialdemocracia y adoptando algunos de sus presupuestos. Porque ese presupuesto de la seguridad social en parte es plan de la socialdemocracia alemana, poderosísima socialdemocracia alemana. Entonces, bueno, todo eso se va sucediendo. Y entonces el jacobinismo, yo creo que no hay ningún problema en asumirlo como de izquierdas. Vamos, no sin ningún tipo, ni siquiera prótones, de izquierdas, tal cual, ¿no? Y bueno, yo hoy en día, por ejemplo, me reclamo sobre todo jacobino por el tema nacional en España.
sobre todo jacobina, de esas tradiciones de izquierdas, de esas generaciones de izquierdas, jacobina. La jacobina porque es la que, digamos, desde el punto de vista político, claro, es la más antigua y la que tiene a la vista el proyecto con más nitidez, por ser la más antigua y por no estar hecho aún, de olizar, de la olización, es decir, de la igualdad, de la, pues eso, de establecer, por ejemplo, pues una remodelación del territorio para que no haya privilegios regionales. Entonces ya a eso me refiero con jacobinismo. Establecer eso, pues las distintas departamentos franceses, ¿no? Cogiendo con compás y... Vamos, con compás, con regla y cartabón. Es decir, se vuelve a organizar el territorio francés no en función de que si el señorío de Montetu de la Rete, que tiene no sé qué territorios. No. Se coge un punto central, cuántos kilómetros es capaz de recorrer, cuánto espacio es capaz de recorrer en un día el correo a caballo, y hasta ahí llega el límite del territorio. De los distintos. Entonces, los pesos y medidas, todo esto se va olizando. Y en España, de hecho, ocurre. O sea, que esto tampoco es que debe de, sino es que ocurre. Esta es la cosa. Frente a estos que dicen, no, es que debiera, es que tú crees que es lo que debe, pero en realidad, no, es que es lo que ocurre. En España se produce un código civil, un código penal, por muy imperfecto que sea el Estado liberal español, es que fue el fracaso, es que ni fracaso. Un código penal hay en España actualmente. Y no hubo desde el último tercio del siglo XIX. Un código civil. Pesos y medidas, las que adoptó la Revolución Francesa. Ahí lo tuvimos, hay una de las transformaciones más importantes. El metro, el que no medimos por pies, ni por codos, ni por mangas, ni por cosas de estas. Son los ingleses por eso, por típica política inglesa de aislacionismo y tal, y de equilibrio de poder para mantener a la Gresca. Bueno, da igual lo que dicen los ingleses. La cuestión es que nosotros se produce esa olización. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos movimientos separatistas lo que entienden es que esa nación, la cuestión nacional, pues ellos lo son también. Entonces se produce el concepto de nación fragmentaria, que el concepto de nación fragmentaria es posterior, la noción de Cataluña como nación es posterior a España siempre, porque lo que se produce no es la nación catalana, se produce el nacionalismo catalán, que es muy diferente. La nación catalana nunca la hubo, es una proyección para justificar su posicionamiento nacionalista, catalanismo, proyección desde el siglo XIX para atrás, en la Edad Media, pero en la Edad Media no había nación catalana de nada. Había en sentido étnico, eso se podría decirse, pero no político, que aquí ellos lo que buscan es un Estado, es transformar Cataluña en un Estado, en sentido político de la nación. Y entonces, ¿qué categorías barajan para justificar eso? La raza, la lengua, es decir, categorías etnolingüísticas, es decir, que ya están incluso fuera de la política, fuera del ámbito político. Es decir, ya no nos enfrentamos a gente que maneja categorías políticas para justificar sus posicionamientos políticos, sino que maneja categorías étnicas, tribales, etnolingüísticas, raciales. Esto es lo que tenemos delante. Que ya no es que sea una derecha, es que es otra cosa, es la descomposición de la política. Es el tratar de regresar a categorías prepolíticas, étnicas, antropológicas, étnicas, para disolver el Estado. Es que es mucho más feroz que la derecha, incluso, que la derecha en sentido político, a lo que nos enfrentamos con el separatismo. Entonces, yo por eso, bueno, apelo al jacobinismo, porque es, digamos, los que tienen a la vista este proyecto con más nitidez, porque no estaba nada hecho cuando ellos llegan. Cuando Robespierre, Danton, Saint-Just y toda esta gente, pues, y en España igual, en España, pues Martínez Marina, los Argüelles, Canga Argüelles y Agustín Argüelles, todos estos pues dicen, no, aquí nos dejamos de vascos catalanes. El propio Jovellanos tiene una cita así tal cual, que dice, no, es que no tiene sentido ir a las Cortes con los intereses de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. Dice Jovellanos.
No tiene sentido ir a las Cortes desde intereses regionales. A las Cortes hay que ir con intereses nacionales que incorporen a esas regiones. Porque si no, no tiene sentido que vayas digamos, desde el punto de vista político, es la antipolítica. Si tú vas a un órgano que es nacional con intereses de tu región, defendiendo los intereses de tu región, por encima del interés común, pues es una forma de oligarquización, es una forma de tiranía. Que es que el interés propio de unos pocos prime sobre el común. Entonces, es la antipolítica, que es lo que tenemos en el Parlamento. Correcto. Y encima, con las izquierdas actuales, por eso son indefinidas, las izquierdas actuales, que tienen representación parlamentaria, digo, porque hay izquierdas que no tienen representación parlamentaria y no están en esa posición. Ahora acaba de salir pues, una firma, ¿no?, en defensa de la lengua común por una serie de agrupaciones, yo estuve en una de ellas, por cierto, que hablan en este sentido, es decir, la defensa de lo común frente a los intereses particulares de una región, en este caso, que ni siquiera están defendiendo los intereses particulares, porque cuando defienden los intereses particulares por encima de los comunes, te estás cargando a los propios intereses particulares también. Entonces, porque es una traición, digamos, es un desastre, vamos, es el desastre político en el que estamos metidos en buena medida. Un despropósito. Entonces, pues lo que algunos estamos dispuestos a hacer pues es a resistir a ese desastre. Y claro, hay que pelearse con los conceptos, obviamente. Entonces, y a esta gente no hay que concederle nada de nada. Nada, ni media, nada. Y aquí lo que se ha hecho es conceder constantemente, ¿no? Que son una idea, no, es que Cataluña, claro, es que Cataluña. ¿Cataluña qué? Cataluña nada. Cataluña lo mismo que Murcia, exactamente lo mismo. No tiene ninguna singularidad de nada. No, o la tiene como todos, o como todos la tienen. Todos somos distintos también. Joder. O sea que no. La emancipación total, ¿no? Exacto. Nos independizamos hasta el vecino. Claro. Con nosotros está un señor de Logroño. Buenas. Saludes, señoros. También tenemos a Daniela Isolina. Buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. También a Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Y el equidistante. Buenas. Hola, buenas noches desde Zaragoza. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Tengo que hacer foto de caza progre de eso. Sí, Es brutal. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir?